Vida abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la iglesia del amor fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que la encuentres hoy mientras escuchas Vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda quien les habla, Jaime Jimmy Morales. Contento y feliz, hermanos, de estar con ustedes en esta hermosa mañana y gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de Radio Vida 90.5 FM y también a través del canal de YouTube de nuestra Primera Iglesia Bautista de Juncos. También nos está acompañando nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Jimmy, que Dios te bendiga a ti y bendiga a los hermanos y las hermanas que nos acompañan en esta mañana. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí otro domingo más en otra edición de nuestro programa. Les saludamos a nombre de nuestra iglesia, la Primera Iglesia Bautista de Junco, y el gozo y la alegría del Señor está con nosotros hoy también. Que Dios les bendiga. Amén, amén, así es. Y nos seguimos gozando, y así que como siempre en el gozo, uno siempre tiene que buscar la palabra del Señor, así que la encontramos en esta ocasión en Marcos 9:23, en la versión Dios habla hoy. Lo encontré muy peculiar este versículo donde me agradó, me encantó y es una de las promesas de él, porque nos dice, Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Así que le creemos en esta hora que tenemos gozo, le creemos que Él nos cuida, que nos sostiene y que nos guía. Así que nos ponemos siempre en las manos de nuestro Señor. Así que oramos, Padre grande y Padre bueno. Delante de ti Gracias. estamos en esta hermosa mañana, Dios, dándote gracias. Gracias porque nos diste fuerzas, nos diste aliento, nos diste, Señor, salud para poder levantarnos y traer tu palabra a través de Radio Vida 90.5 FM, Señor, y poder exponer la palabra que llene el corazón de los radioescuchas, que llene de esperanza y que sabemos que eres tú quien la imparte por medio del mensajero de esta mañana. Y te damos gracias por ello en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Y continuamos con el programa de Vida Abundante en Cristo. Y ahora el mensajero de esta mañana, nuestro amado pastor, reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Jimmy. Dios te bendiga a ti, bendiga a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Estamos contentos de estar aquí otro domingo más, pero no es un domingo más, es el domingo que el Señor nos permite compartir con todos ustedes. Así que estamos contentos. Es el último domingo del mes. Ya nos quedan 3 meses para que termine el año 2025. Rápido, va rápido. Pero el Señor nos permite cumplir su voluntad y realizar la misión y el trabajo para el cual nos llama. Hoy es nuestro último programa en torno al tema ¿cómo nos envió Jesús? La semana pasada hablamos de que el Señor nos envía como profetas. Hoy tocamos el tema en el aspecto de ser enviados como mártires. ¿Qué es un mártir? Vamos a comenzar definiendo esa palabra. De manera sencilla podemos decir que un mártir es una persona que muere o padece a causa de sus creencias, o que por sostener sus creencias hasta el último momento, la persona ofrenda su vida o su seguridad o su libertad. La pregunta que nos debemos hacer y que yo le hago a ustedes y me hago yo mismo es si nosotros estamos llamados a morir por nuestras creencias, y nuestra creencia principal es Jesús. Porque Jesús sí murió por sus creencias. Las creencias de Jesús fueron el reino de Dios y salvarnos a nosotros. Las creencias de Jesús fueron ayudar al cautivo y liberarlo, dar vista a los ciegos, dar buenas nuevas a los pobres y atender a los marginados del camino, por encima o más allá de la reglamentación y el entendimiento de la ley que habían puesto como práctica los hijos y las hijas de Israel y los seguidores de Yahvé, Dios de Israel. Siempre que hablemos de Jesús, hablemos de su ministerio y hablemos de su vida,
teniendo en cuenta un contexto muy particular y es este. Jesús vino a reinterpretar lo que se entendía de la ley en aquellos tiempos, a darle un sentido completo, porque hay quienes piensan que la ley tenía un propósito de reglamentar las cosas, pero Jesús vino a mostrar que Dios es amor y que Él era el buen pastor y que tenía que encontrar la vida de sus ovejas para rescatarla, no importando estatutos, entendimientos, reglamentos o cualquiera otra interpretación. Y eso lo llevó a la muerte por parte de los religiosos de su tiempo que no aceptaron su propuesta de fe, de vida, ¿no? Y sí, en ese sentido Jesús fue un mártir, fue el Salvador, fue un mártir, aunque Jesús resucitó. Fue martirizado por sus creencias. La pregunta es si nosotros podemos morir por nuestras creencias o no. Miren, mis hermanos, voy a decir lo siguiente. Esto lo podemos ver de muchas maneras. Yo lo voy a traer de algunas formas en cómo lo podemos entender. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que yo era en la carne, lo fui, pero ahora lo soy por la gracia del Señor. Sabemos que también los creyentes, muchos de ellos, fueron perseguidos y llevados a la muerte por lo que creían, especialmente en ese primer siglo. De igual manera, los apóstoles fueron llevados a la muerte por predicar la palabra del Señor y mantener el evangelio que ellos creían. La verdad es que a veces hay cosas en nosotros que van a tener que morir. Esteban fue apedreado por creer en el Señor Jesús. Fue llevado a la muerte. De hecho, Pablo estaba allí. Pablo se quedó con su ropa. Otros y hombres y otras mujeres han entregado su vida por defender sus creencias. Quizás podemos decir que venir a caminar con Jesús es dar sepultura a una vieja manera de vivir. Pablo también dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas por el poder de Dios. Recordamos que el bautismo en muchas de nuestras iglesias es el símbolo de la muerte de la vieja criatura cuando nos sumergimos y el nacimiento de la nueva criatura representado cuando salimos de las aguas. La verdad es, mi hermano, que nosotros vamos a tener que dejar morir en nosotros muchas maneras o formas de vivir cuando venimos a Jesús. Si estas no están en consonancia o no están en armonía con el reino de Dios. Y lo vamos a hacer por amor, no por obligación. Lo vamos a hacer por la certeza y la convicción de que es necesario que lo hagamos así. También reconocemos que hay países donde el régimen o el ejercicio del poder no permite la práctica de la fe de los creyentes en Cristo, porque no practican o permiten ninguna práctica religiosa diferente a la que ellos tienen. También tenemos que recordar, porque si no somos injustos en las palabras que estamos diciendo, que también hubo momentos en la historia donde los cristianos persiguieron a los que no creían como ellos. Hay ejemplos de cómo estados religiosos en el mundo que tienen su propia fe o una religión oficial persigue a los que creen de otra manera. Nosotros no tenemos ese problema, porque nosotros vivimos en un país donde hay libertad religiosa, donde hay libertad de asociación, hay libertad de culto. Quizás esto de ser mártir a nosotros se nos hace difícil entenderlo como en el sentido literal de la palabra, porque a nosotros nos permite practicar nuestra fe y se le permite a todos los seres humanos en este país practicar su fe como le entiende. Pero sabemos que hay espacios y lugares donde eso no se permite. La realidad es que el reino de Dios y vivir para ese reino puede traer choques por la cultura y la manera de vida actual. ¿Cuántos de esos choques son sensatos? Pues eso sería análisis de otra cosa. Pero ciertamente hay un momento donde nosotros sabemos que llegamos hasta aquí y esto no va con nosotros. ¿Ok? Entonces, tenemos que ajustar nuestra manera de vivir para que sea consona al reino de Dios, que es ese reino que hemos abrazado al conocer a Jesús.
y que se espera que los creyentes lo vivan, lo traigan, lo trabajen. Eso le va a corresponder a cada cual, porque cada cual se enfrentará a sus luchas, a sus batallas, a sus situaciones. También recuerdo las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, el capítulo 5 de Mateo, que dice, cuando habla de las bienaventuranzas, que serán felices, dichosos y bienaventurados los que sean perseguidos por causa de la justicia y los que sean vituperados por causa de él. Eso es precisamente vivir una experiencia de martirio, ¿no? Por seguir al Señor. Eso puede ocurrir. Y lo que entiendo, según el texto, es que serán bienaventurados y dichosos los que viven eso. Pablo también dice que el reino de Dios lo arrebatan los fuertes, los valientes, porque a veces se resiste, ¿no? El reino de Dios en el mundo. Las situaciones de cada cual son particulares, pero lo que refleja un mártir al final del camino de su vida es lo siguiente. Lo que refleja un mártir es que fue fiel a lo que creía. El Señor nos llama no necesariamente a que perdamos nuestra vida física. No tenemos que entregar nuestra vida para salvar a nadie. Ya Él hizo eso por nosotros. Pero sí el Señor nos llama a ser fieles. No por capricho de parte de Dios, porque Él no se complace viéndonos sufrir. Eso debemos tener bien claro. No se entra en una experiencia de martirio porque se quiere, se busca, o es la moda, o es el glamour, o yo quiero llamar la atención. La experiencia de la persecución o del martirio viene como producto de algo en lo que hemos sido fieles. Puede doler y es difícil. No es un estado cómodo y placentero. La pregunta de si las circunstancias nos llevan a decir por la fidelidad nuestra a Dios, al reino y a Jesús, y enfrentar las situaciones de exposición a nosotros, si estamos listos y dispuestos a eso, pues la tiene que responder cada cual. No es fácil prepararse para eso tampoco. Y si hay un momento en el que podamos decir que nos pudimos preparar, es en ese tiempo en el que dedicamos espacio a la oración y a la reflexión. El camino de la oración, de la búsqueda, de la intimidad con Dios, nos prepara para todo y para todas circunstancias. Y si esa fuera una de ellas, ese es el espacio para prepararnos. Pero siempre va a doler, es agobiante, angustioso para el que lo vive. Pero requiere fidelidad de parte de nosotros, nuestro camino en la fe. Y fidelidad va a requerir entregar una. Así que la respuesta a la pregunta es sí y no. A veces tendremos que entregar nuestra vida en algunos casos y en algunos tendremos que entregar algunas cosas. Esto de cuando Jesús le dijo, el que quiera venir por de mí, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Pues quizás nos va a llevar a entender que hay algunas cosas que tenemos que superar. Ahora bien, yo quiero dejar una nota positiva en torno a este tema. Una nota de paz, de gozo en el corazón de todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Porque lo que dijo Jesús para sus discípulos, lo dijo para nosotros también. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y quiero que entendamos que la aflicción a la que Jesús hace referencia es principalmente a este tipo de aflicción que viene a raíz de la persecución y del martirio. Nosotros a veces usamos ese pasaje para relacionarlo con una enfermedad o con un problema y pensamos que ese es el tipo de aflicción de la que Jesús habla en ese pasaje. Y quiero que recordemos que Jesús le está hablando ahí en Juan capítulo 16 a sus discípulos, que son quienes van a asumir la extensión del reino una vez Él salga de la tierra, muera, resucite y vaya a la presencia del Padre y los deje a ellos como testigos de Él. Así que lo que viene a causa de su testimonio en términos de aflicción y de persecución es esa aflicción a la que Jesús se refiere en este pasaje. Sin embargo, él completa la frase diciendo, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mismo evangelio de Juan, precisamente Jesús dice en sus palabras, alentando a sus discípulos, que buscar el reino traerá situaciones que será como tener dolores de parto.
así será la persecución, o iba a ser la persecución para con los discípulos. Mucho dolor en el proceso para dar a luz. ¿Para dar a luz a qué? Para dar a luz a un nuevo hombre, a una nueva mujer que se supone que viva conforme al reino de Dios. Que viva para que ese reino se haga real a través de nuestras vidas. Se hizo real a través de Jesús, pero ahora somos nosotros los que tenemos que seguir construyendo el reino que Él trajo. Así que, una vez la mujer da a luz y ve la criatura, dice Jesús, que olvidará sus dolores y celebrará la nueva vida. Quizás no se olvidan los dolores, pero se supera ese momento por la bendición de lo que ha nacido. Así dice Jesús que será en nosotros y será en sus discípulos. Así que si nos toca ese momento difícil, tenemos la seguridad y la paz de que si somos fieles veremos el resultado en el nombre del Señor. También me gusta la palabra que está en Romanos capítulo 8, verso 18, y aquí es Pablo el que está hablando a la iglesia en Roma. Él dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué texto hermoso y lleno de esperanza ese del apóstol Pablo. Está refiriéndose, ¿verdad?, a las aflicciones del tiempo presente que él tenía, posiblemente a las de él, que había vivido bastante, al hacerse perseguido, ¿verdad?, siendo perseguidor. A Pablo lo torturaron, lo encarcelaron, lo botaron de ciertos lugares, lo humillaron, lo rechazaron, lo cuestionaron más allá de lo razonable por creer en Jesús. Pablo vivió mucho de lo que también vivió Jesús por seguir a su maestro, que refiere a esas aflicciones, pero también de seguro pudiéramos nosotros entender que se refiere a las aflicciones de los creyentes de su tiempo, porque los creyentes de su tiempo también estaban siendo perseguidos por su creencia. De hecho, el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, es un libro que habla a los fieles en Asia Menor, pertenecientes a las 7 iglesias de Asia Menor, y 7 es el número universal, que quiere decir perfección, que quiere decir totalidad. Así que cuando se habla de las 7 iglesias de Asia Menor, está hablando de toda la iglesia del Señor a lo largo de toda la historia. Pero en esa ocasión se refiere a esas 7 iglesias que se mencionan en los primeros capítulos, que están recibiendo persecución por lo que creen de parte del imperio. La bestia es el imperio. Y entonces el Señor lleva a este hombre que está en aquella isla, distante, solo, a una visión en la que ve todo lo que está ocurriendo y lo pone en palabras, en símbolos, en códigos, en expresiones para alentar la esperanza del pueblo de Dios en medio de la persecución. El libro de Apocalipsis no es un libro para meter miedo. No es un libro para asustar a la gente. El libro de Apocalipsis habla de la batalla final donde Dios y sus fieles triunfarán. Un libro de esperanza. Es un libro de esperanza. Así que eso es lo que camina en el corazón de los que creen en el Señor. Así que en ese sentido, mis hermanos, hay promesa de Dios para los que son fieles, de que estará cerca de nosotros en todo el proyecto, en todo el trayecto y en el cumplimiento de él. Ahora bien, cuán profundo vayamos en el reino de Dios y cuánto el reino de Dios nos lleve a confrontar las fuerzas de este mundo. Las fuerzas de este mundo, y a veces las fuerzas de este mundo no es solo una frase, estamos hablando de gente poderosa. Eso es otra cosa. Si no, y yo no digo esto para invitar a nadie a hacer nada, yo digo esto porque es la verdad. Mientras más toquemos las fuerzas, más posibilidad haya de que haya repercusiones hacia nosotros. La pregunta es si estamos dispuestos a enfrentar eso. Bueno, vamos más atrás. Nosotros sabemos cuáles son las fuerzas que están de alguna manera obrando en este tiempo, que la gente no ve, no identifica, no hace discernimiento de ellas, pero que no son los reinos de Dios. Vamos a solamente a mencionar un aspecto. Vamos a empezar por el pan del mundo. Hay hambre en el mundo.
Hay hambre en nuestro país. Y estamos conformes con la manera en cómo se está repartiendo todo. Son cosas para reflexionar y el pueblo de Dios tiene que reflexionar sobre ellas. Pero si caminamos en esa dirección, el Señor está con los suyos. Y podemos hablar de eso mucho y creo que se ha hablado bastante. Por ahí están algunas fotos de algunos de esos mártires aquí detrás de nosotros. Así que le podemos creer al proyecto y le tenemos que creer al proyecto, al dueño del proyecto, al Dios del proyecto. Así es. Y quiero decir esto que creo que es importante. Hay veces que la gente viene a la fe y comienza a sentir rechazo de otros y de otros, amigos, la familia, en ese espacio y en ese camino nuevo creyente. Y la pregunta que se hacen es, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo vine al Señor. Y la respuesta es que a veces el mundo que nos rodea va a rechazar lo que nosotros creemos y puede asumir una respuesta hacia nosotros de ese tipo que nos hace sentir en ese tipo de persecución. Tenemos que mantenernos firmes. Porque yo conozco a personas que por su fidelidad, en medio de situaciones como esta, han visto la mano del Señor. Y han dicho, aun cuando yo enfrenté rechazo, soledad, y hubo gente que me sacó el cuerpo, el Señor estuvo conmigo. Nunca me abandonó. Así que puede haber instancias donde por lo que estamos haciendo y lo que creemos nos rechacen y hasta nos tilden. Pero nosotros tenemos la mayor fuente de paz y es nuestro Señor. Así que nada, finalizo este tema hoy y te invito a que sigas reflexionando en ellos. Recuerdo que te mencioné que Jesucristo nos envió como maestros, como pan de vida, sal, luz, pastores, profetas y como mártires. Todos esos programas previos están en el canal de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Junco. Míralo, repásalo. Y no son palabras final. O sea, eso no es la palabra final de todos los tiempos, lo que yo digo en estos programas. Son expresiones, afirmaciones o inferencias o reflexiones para invitarte a caminar y reflexionar en el Señor. Así que le pido al Señor que te llene de su paz y te dé la certeza de su compañía en todo tiempo y que puedas experimentar la gloriosa presencia y la ayuda de Dios en todo lo que haces y en todo lo que tienes por delante. Así que, mi hermano y mi hermana, que el Señor te bendiga y te siga dirigiendo en todo lo que estás haciendo y en lo que puedes hacer en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias, pastor, por esas palabras de bendición, que sabemos que dentro de este marco de reflexiones que ha traído, nos ha movido, nos ha inspirado y nos ha llevado a reflexionar y a hacer introspección de cada uno de nosotros. Así que yo te invito, hermano y hermana, en esta hora para que veas en dónde el Señor te ha enviado, como pastor, como sal, como luz, como cada una de las formas en que Él nos puede enviar a este mundo a llevar su palabra, a ser instrumento de bendición, a ser instrumento de paz, a ser instrumento de calma. Así que te invito a que siga siendo parte de ello y que cada una de las situaciones que puedas tener en esta hora y que afecte para tu poder moverte en pos del Señor, se las presentes a Él y que sea Él que las inquiete, que las mueva, que las saque y te lleve a ti en el camino que Él quiere llevarte. De igual forma que lo haga con cada uno de nosotros y que nos siga abriendo las puertas y que siga cerrando las que no se supone que se abran. Así que vamos a ponernos en manos de Él para que sea Él el que nos dirija en este tiempo y a esta hora. Así que el pastor nos lleva en oración. Amén. Oramos al Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de caminar contigo, de escuchar tu voz, de seguir, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, o mejor dicho, por haberte acercado a nosotros. Delante de ti estamos presentando la vida de todos nuestros hermanos y nuestras hermanas, las que están con nosotros hoy. Permite que las palabras y el espacio les permita reflexionar y afirmar y hacer sólida su fe en ti. Bendice a los enfermos, a los necesitados y dale la paz y la seguridad a tu pueblo, que tú estás con ellos en este día. Oramos en el nombre de Jesús, Amén. nuestro Señor. Bendito Dios. Amén. Amén y amén. Han escuchado ustedes el programa de Vida Abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, la presencia y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.